gracias por unirte una vez más. Súper útil tu presentación, bueno, de cara, ¿no?, a un escenario de balotaje, que era lo que esperábamos, ¿no? Por ahí era lo que se preveía. Así que bueno, te cedo toda la presentación. Gracias. Bueno, gracias a vos, Javi, por la invitación. Siempre es un placer. Ahí presento pantalla. Denme el ok si se puede ver bien la pantalla. Sí, se puede ver perfecto. A mí me escuchan bien, calculo. Súper claro. Sí, bueno, perfecto. Entonces, arrancamos. Tal cual como decía Abigail, un poco la idea de esta charla es ver cómo reaccionó el mercado en estos pocos días post elecciones generales y también qué se va viendo o qué va viendo e incorporando el mercado en sus precios de cara al balotaje de noviembre. Como decíamos, se dio el escenario que las encuestas por ahí iban incorporando de que Milei y Massa fueran a un balotaje, nada más que se dio al revés, porque se pensaba que Milei iba a salir en primer lugar y se dio, la sorpresa fue la gran diferencia de puntos que sacó Sergio Massa, sin meternos en profundidad en algún análisis político. Para eso necesitaríamos un especialista de esa área, pero bueno, si miramos un poco la cantidad de votos que hubieron el domingo, desde las primarias hasta las elecciones generales, tuvimos 23 millones en agosto, 26 millones ahora en octubre, de los cuales esa cantidad de gente nueva que fue a votar ahora y no en agosto, casi todo lo pudo capturar el partido de Unión por la Patria, que sumó casi 3 millones de votos. Milei sumó 500.000 puntos por el cambio, incluso con esta nueva participación disminuyó mucho su cantidad de votos en 600.000. Y bueno, sí, también la sorpresa fue Schiaretti, que duplicó su participación desde agosto hasta octubre. Por ahí decíamos, se alarga la incertidumbre en cuanto al resultado de noviembre, ya que mirando estos números no es tan sencillo o no es tan predecible decir, bueno, los votos de Juntos por el Cambio se van a Milei, los de Schiaretti Unión por la Patria, si sumamos, si restamos, si votos en blanco. La aritmética no es tan sencilla, un poco por las divergencias que se presentan dentro de cada partido. Lo vimos en el día de ayer, la diversidad que hay dentro de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich y Luis Petri aliándose a Javier Milei o expresando su apoyo, y como sectores más de la Unión Cívica Radical, de la Reta, de la coalición cívica, se expresan más al margen, neutrales, o incluso con algunos comentarios no tan positivos sobre la libertad avanza. Entonces, un poco dado este escenario, veamos en estos días que, por cómo va reaccionando el mercado, se va reacomodando a un escenario base de que Massa sea presidente. Cuando antes de las elecciones generales quizás era otro el escenario, ¿no? Milei ganando en primera vuelta o Milei ganando en balotaje. Entonces, bueno, un poco por ahí vino la sorpresa también. Si miramos cómo queda el Congreso, Juntos por el Cambio, si bien perdió algunas bancas en ambas cámaras, sigue siendo una fuerza relevante, ya que todavía cuenta con 10 provincias, bueno, 24 senadores y 93 diputados. Unión por la Patria sería, si bien no tiene quórum propio, sería la primera minoría en ambas cámaras. Milei, si bien sumó bancas en ambas cámaras, en el caso de que llegue a la presidencia tampoco tendría mucha representación. Por lo tanto, es estratégica esta alianza, entre comillas, este apoyo entre
Cambiemos y la Libertad Avanza. Ambos se necesitan unos ahorros, pero como decíamos, dentro de Juntos por el Cambio hay muchas divisiones, por lo tanto tampoco asegura decir, bueno, sumamos 37 de la Libertad Avanza más los 23 de Juntos por el Cambio en el caso de la Cámara de Diputados. Ahora sí, yendo un poco a la reacción de los dólares financieros, justamente al disminuir las probabilidades de que Milei, o por tirarse incluso, de que Milei sea presidente y más de que él sea presidente, que el mercado mira es si se dolariza o no la economía. Incluso en su discurso del domingo, luego de que salieron los resultados, se vio a un Milei, y estos días también, con un discurso mucho más tranquilo, se podría decir, en cuanto a la dolarización de la economía. Si miramos entrevistas o notas previas a las elecciones, un poco lo que fue haciendo que se dispararan tanto los dólares financieros, principalmente el CCL, bueno, era entre las expectativas, la incertidumbre y la dolarización que se da dolarización de carteras que se da previa a las elecciones. Bueno, Milei iba insistiendo mucho en que la dolarización iba a ser lo más rápido posible, que era urgente. Entonces, bueno, eso vino a exacerbar también un poco el CCL. Si miramos la fecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el CCL y el tipo de cambio oficial, el viernes, preelecciones, llegamos a una brecha de 217% a nivel histórico, un nivel altísimo, y como ya el martes teníamos una brecha de 167%, sigue siendo igual bastante alta, incluso superior al nivel muy superior al nivel que tuvimos prepaso, donde la brecha rondaba alrededor del 110%. Pero bueno, sí, son varios factores los que van haciendo que un poco el CCL esté aflojando en estos días. Disminuyó también la demanda por cobertura. Esto que decíamos siempre previo a las elecciones, se da una gran presión dolarizadora de carteras. Ahora, al poner sobre la mesa un escenario de Massa como posible presidente y una no dolarización de la economía, bueno, eso también hace que disminuya la demanda. Y también otro factor que se empezó a aplicar desde el martes y que también va a traer una presión a la baja sobre el CCL es el nuevo esquema para exportaciones, donde se va a poder liquidar el 70% al tipo de cambio oficial y el 30% al CCL. Ya lo vamos a ver un poco en detalle más adelante, pero bueno, eso también implica una mayor oferta de dólares que presionan a la baja. Si seguimos mirando un gráfico parecido, miramos el CCL en términos reales, también es esperable que incluso hasta sano que se ve esta baja, ya que digo, en términos reales, si toda la serie histórica la traemos a precios de hoy. Previo a las elecciones habíamos llegado a un nivel de 1.114 pesos, superior incluso si miramos en el histórico a una corrida que se dio en octubre del 2020, y siempre históricamente que el CCL hace estos picos de overshooting, en periodos de crisis o de incertidumbre, nada, vemos que siempre intenta volver a la media. Un poco acá la duda que había, que todo esto suba, decir, bueno, en 1.100 pesos el CCL está caro en términos reales, pero sí estamos en un escenario, por la semana pasada, donde se pensaba un escenario no muy lejano de dolarización de la economía, que en realidad esto medio que podía ser un piso, o bueno, tenía mucho más recorrido.
Por eso es que por ahí el viernes pasado se pagaron precios de CCL, de CDR, incluso bueno, en estos niveles de 1000, 1100, 1200, un poco reflejando este tipo de expectativas. Pero bueno, ahora sí, al día martes ya tenemos un CCL en términos reales de 935. Incluso también, digo, esta baja de los dólares financieros es genuina porque en el sentido de que el Banco Central casi que no tuvo que estar interviniendo, se mantuvo bastante al margen. Si miramos la semana previa a las elecciones, la intervención diaria era de alrededor entre 80 y 100 millones diarios, y el primer día post elecciones eso bajó a 25 millones diarios, el martes a 15, y ahí en el día de ayer, si no me equivoco, casi que no tuvo que intervenir. Por lo tanto, eso muestra que la baja del CCL es realmente genuina y con un afloje de expectativas. Lo mismo pasó con la curva de futuros. Un poco lo que nosotros íbamos viendo es que, ya sea que Massa saliera primero o segundo, pero si se metía en el balotaje, que era el escenario base, disminuían considerablemente las probabilidades de que se devalúe en el muy cortísimo plazo, es decir, desde octubre hasta el balotaje de noviembre. Más que nada en términos políticos y económicos no hay ningún incentivo a devaluar cuando, por parte de Massa siendo ministro de Economía, cuando su presidencia está en juego, y más teniendo en cuenta un poco los efectos que tuvo la devaluación anterior post-paso. Ya lo vamos a hablar en otro grafito, pero principalmente el rápido pass-through que tuvo hacia precios, en cuestión de menos de una semana, ese 20% ya lo veía reflejado en precios. Entonces, bueno, un poco, y además también había cierta presión en las negociaciones que habían con el fondo en ese momento, medio que el fondo de atrás estaba pidiendo un sinceramiento del tipo de cambio oficial. Así que bueno, al no estar en ese escenario ahora y estarse jugando la presidencia, disminuyeron considerablemente las posibilidades de una devaluación por lo menos hasta noviembre. Lo podemos ver, bueno, como decimos en la curva de futuros, que también estuvieron muy infladas las semanas previas a las elecciones. Si vemos contratos de noviembre y diciembre, pasaron de 161, de 123% a 72%, lo mismo para el contrato de noviembre-enero, 165 a 100%. También en esto de que decíamos que el mercado va reacomodándose a un escenario base de Massa presidente, implicaría una salida del cepo mucho más lenta, más hacia la socia, como un estado más, o un escenario más de status quo y no tanto de shock. Entonces, bueno, un poco los futuros fueron reflejando eso, que nosotros íbamos viendo. Bueno, si bien quizás las expectativas de devaluación no son tan bien para fin de año, es inminente o casi innegable que algún tipo de ajuste o sinceramiento se tiene que dar este año. Si miramos, este es el tipo de cambio real multilateral, es decir, el tipo de cambio oficial en términos reales a precios de hoy, comparado con el tipo de cambio de otros países, es decir, qué tan competitivos somos. Esta línea de acá fue el ajuste que se dio en agosto, y en 2 meses la inflación argentina y también el fortalecimiento del dólar estadounidense nos llevan a niveles de noviembre de 2022, es decir, estamos en términos cambiarios
peor incluso que previo a los pasos, donde la evaluación que se hizo fue medio de libro, llevar el tipo de cambio hacia el promedio histórico. Y si hoy dijeron, bueno, si hubiera que volver a llevar esto al promedio histórico, el tipo de cambio oficial tendría que estar en 462 pesos y eso te implica una devaluación del 30%, como para empezar, y ser más competitivo. Entonces, bueno, no descartamos que se dé una devaluación en el cambio de gobierno cuando empiece la nueva administración. Un poco en este sentido, si bien van surgiendo algunas dudas, porque este nuevo esquema exportador implica un desdoblamiento cambiario, ¿no? Antes los programas venían siendo para algunos sectores específicos, ahora abarca a todas las exportaciones, es decir, solo las importaciones se van a regir al tipo de cambio oficial. Las expos, si se hace un promedio ponderado, es decir, bueno, 70 va vía MUL, 30 va vía CCL, eso nos daría un tipo de cambio efectivo de 544 pesos, implica un salto del 55% respecto a los 350 actuales y nos deja una brecha en el CCL del 83%, lo cual es una mejora considerable. Recordemos que estamos en niveles cercanos al 170%. Decimos que esto no es una devaluación encubierta, un desdoblamiento, que si bien no tocas el oficial, pero sí al tocar el tipo de cambio en todas las exportaciones, eso se va a traducir inevitablemente en una fuerte aceleración inflacionaria, más reflejada en noviembre que en octubre. Y sí, un poco por eso sostenemos el escenario de que en esto de ir sincerando de a poco el tipo de cambio, el salto del oficial en los primeros días de la nueva administración, lo vemos como un escenario muy posible. Y que bueno, eso también obviamente te va a traer mayor nominalidad, mayor inflación y no sin riesgo de espiralización. Y un poco el mercado también en cuanto a bonos se fue ajustando a este escenario. Si miramos los dos principales mundos de cobertura, por un lado la inflación y por otro lado la deuda dólar link ajustada al tipo de cambio oficial, podemos ver cómo previo a las elecciones, el 20 de octubre, la barrita celeste, los rendimientos estaban muy altos, alrededor del 10 y el 15%. Hubo mucha venta de bonos SER esas semanas previas. Más que nada, también mucho desarme de deuda en pesos. Justamente esto, al tener sobre la mesa una alta probabilidad de que se dé un escenario de dolarización, nadie quería pesos. Y como luego de las elecciones, estos rendimientos cayeron por suba de precios, mayor demanda de estos títulos, viendo un poco esto, ¿no? Cómo este esquema en el mediano plazo se traduce en una mayor aceleración inflacionaria. Y con la deuda dólar link pasó lo mismo. Esto es al lunes, en realidad. Después, martes y miércoles, fue un poco más diversa la dinámica, por ahí subieron un poco más los dólar link que los SER. Bueno, la verdad que va habiendo mucha volatilidad, pero sí esta fue la primera reacción. Van a ser subiendo y los dólar link y los duales también, que ajustan por SER y por dólar link, cayendo. Con estos bonos había pasado todo lo contrario. La semana previa a las elecciones estuvieron las semanas previas muy demandados, inversores pagando rendimientos muy negativos, según la curva selecta, rendimientos alrededor del menos 40, menos 50, menos 30%, y como con el ajuste del lunes, justamente subieron los rendimientos de estos bonos al caer los precios, pero igual siguen estando bastante negativos,
menos 30, menos 20, están pagando los dólar link actualmente, menos 40 al mundial. Pero bueno, sí, un poco fue esta la reacción por ahí, cierta rotación de deuda de dólar link a deuda SER, y también un menor miedo, menor escepticismo hacia la deuda en pesos, por los temores que mencionábamos recién. Se vio también en los flujos de los fondos comunes de inversión. Miren cómo previo a las elecciones, 20 de octubre, hubieron rescates, veníamos de muchos rescates la semana previa, fondos T+0 y fondos T+1, incluso fondos SER, y mucha demanda a fondos dólar link. De hecho, nos empezó a llamar la atención que ya habían, la semana pasada y la anterior, habían muchos fondos dólar link que ya ni siquiera recibían suscripciones por la cantidad de pesos con la que estaban inundados. Y como el primer lunes pospaso, bueno, la dinámica fue al revés, ¿no? Rescates a dólar link y suscripciones a money market, fondos SER y fondos T+1. Bueno, reflejando un poco este menor temor a la deuda en pesos. De todos modos, como decía recién, esto fue la reacción el lunes anterior, pero viendo un poco lo que sucedió el martes y el miércoles, no está clara la tendencia, no es que ahora todo el mercado se va a salir de dólar link y va a ir 100% a SER, y la inflación iba a ser así de aquí para adelante. La verdad que la incertidumbre sigue estando y que la tendencia no va estando clara, y vamos a ver un poco el posicionamiento que nosotros tenemos. Pero bueno, ayer ya de nuevo tenías los dólar link volando 5, 6, 7% arriba y los SER cayendo. Entonces, bueno, un poco esto de que la tendencia no es clara. Bueno, esto es un poco el resumen por asset class de cómo reaccionaron los distintos instrumentos del viernes al lunes. Acciones para pasar un poco, bueno, sí, para salir un poco de instrumentos dólar link y atados al SER. Si miramos un poco bonos atados, bonos en dólares, los bonos soberanos hard dollar, también reaccionaron negativo ante la nueva sorpresa electoral de Massa con 6-7 puntos de diferencia, y también un poco mirando que Juntos por el Cambio por ahí era el partido favorito del mercado y que se confirmaba ya que quedaba fuera de carrera. Entonces un poco por eso también esta vela roja que vemos. Si miramos el histórico, estamos en precios de principio de año, es decir, las paridades siguen muy bajas, alrededor del 25%. Este gráfico es del L30, el bono con mayor volumen. Pero bueno, sí se va viendo que no estaríamos muy lejos del piso, por así decir. Hace poco, bonos soberanos de Venezuela se libraron algunas restricciones que existían con Estados Unidos, y estos bonos se ubicaron en 19 centavos de dólar. Entonces, bueno, la economía argentina, si bien a veces se la compara mucho con Venezuela, pero si miramos PBI, industrias y un montón de variables, estamos muy lejos de ser la economía de Venezuela. Entonces, si ellos tienen bonos en 19 centavos, por ahí sí se va viendo que nuestro piso puede estar en el nivel que estamos actualmente, como mucho los 20 centavos de dólar. Incluso, si miramos también cómo se comportaron los bonos soberanos respecto a
a mercados emergentes. La línea punteada es un índice de bonos emergentes y la celeste un promedio de bonos soberanos. La última semana previo a las elecciones, si miramos este tramo, por ahí la deuda emergente se mantenía medio neutral o sin muchos cambios, y la gran demanda que hubo por bonos soberanos, un poco veíamos que esta gran demanda en parte era por toda esta huida del peso y a buscar activos que te cubran, que estén dolarizados, que ante overshooting del CCL uno esté parado en un instrumento en moneda dura. Por eso un poco este despegue respecto a emergentes. Obviamente el lunes pospaso esta caída, mientras emergentes estaba subiendo. En Argentina los soberanos el primer día, el lunes los tenías 10 abajo en promedio, pero incluso ya también impulsados por emergentes, el martes, miércoles ya empezaron a recuperar luego del abrupto descenso del lunes. Entonces, si bien decimos, bueno, esta caída también como desarme de posiciones dolarizadas, que tanto se está revirtiendo en este momento. Si miramos el Merval, el índice de acciones medido en dólares, también cayó un 8%. Lo mismo, ¿no? Este escenario de confirmar que Juntos por el Cambio queda fuera de juego por el momento, donde principalmente afecta donde vemos que principalmente puede ir pegando es a las acciones. Un poco todo el rally que se dio del Merval desde junio del año pasado, hicimos este tramo, reflejaba un poco estas expectativas de cambio de gobierno, de sinceramiento de tipo de cambio, de salida del cepo, de políticas que favorezcan las industrias, que favorezca la inversión privada, que, bueno, como un gobierno que favorezca al sector privado. Y por ahí, al no darse ese escenario, sino que más que cambios radicales, representa para el mercado, repito, un escenario de status quo. Bueno, un poco eso reflejó la caída de las acciones, que incluso también hay que hacer una distinción. Repito, todo esto es al lunes o martes. Un poco hay que hacer una distinción en cómo se comportaron si miramos los ADRs y por sector. El principal impacto se dio en las petroleras, en el sector energético, incluso en empresas exportadoras. Fueron las más golpeadas el lunes post elecciones. Bueno, un poco esto, ¿no? Ante la baja probabilidad de dolarización de la economía. Recordemos también, si miramos el comportamiento de estas empresas previo a las elecciones, habían sido las más demandadas porque se buscaba estar parado en papeles con empresas que tuvieran flujos en dólares, ¿no? Que ante una devaluación incluso no se vieran tan perjudicadas. Y por ahí los bancos fueron las empresas que menos cayeron luego de las elecciones, y como en las PASO había dado el escenario contrario, ¿no? Ante la sorpresa Milei, empresas con flujos en pesos fueron las más castigadas, y empresas con flujos en dólares, exportadores, las menos castigadas. Entonces, sí nos va pareciendo importante hacer esta distinción dentro de los sectores del Merval. Como decía, esto fue el martes, porque la verdad que la rueda de ayer fue
fue muy volátil. Teníamos todos los ADRs cayendo en sintonía también con el mercado de Estados Unidos y con la suba de tasas largas que se va dando allá. Eso te favorece enormemente a emergentes. Y como todo se dio vuelta luego de que Bullrich anunciara su apoyo a Milei. Tenías los bancos volando, no sé, 7, 8%, las petroleras también, pero sí los bancos eran los que más subían. Entonces era como la duda de decir, bueno, ¿qué está viendo el mercado? Que esta alianza en realidad fortalece más que Massa gane, porque, digo, los bancos con sus balances son los más perjudicados ante un escenario de Milei como presidente. Entonces, bueno, repito lo mismo que decía recién respecto a la deuda en pesos, que va siendo mucha la volatilidad en estas ruedas y no va estando claro un poco la tendencia, y creo que hacia adelante la volatilidad va a continuar, pero sí donde nos paramos firmes es en que el mercado hoy se va reacomodando a un escenario de base de Massa como presidente. Y bueno, si miramos un poco el Merval versus los bonos soberanos, ya lo vamos a ver ahora en el posicionamiento, pero sí vamos viendo que en cuanto a potencial upside, los bonos soberanos siguen estando en precios atractivos, mientras que el Merval, a los criollos lo seguimos viendo caro, y mucho más ahora donde no hay certeza sobre qué rumbo puede llegar a tomar la economía. Bueno, no vamos viendo prudente estar posicionado en acciones argentinas, ya que esperamos que se pueda dar otro ajuste. Estamos alrededor de los $700 del Merval. Bueno, por ahí nada, viene lateralizando desde agosto. Por ahí no vemos que esto pueda ser un piso, así que en ese sentido preferimos más estar parados en bonos soberanos. Y finalmente, para sintetizar un poco cómo nos estamos posicionando de cara al balotaje o estas próximas semanas, o si tienen que armar una cartera de cero, o qué vamos viendo en realidad respecto de cada asset class en cuanto a dólares financieros. Bueno, esto, ¿no? Por ahí sí vemos relativa calma hasta el balotaje, con el programa de incremento exportador. Incluso ahora el Banco Central cuenta con un mayor margen de intervención dado el swap de China. Por lo tanto, llega entre comillas no tan ajustado como llegaba ahora en octubre, sumado a la cantidad de restricciones que se vienen sumando para operar MEP y CCL. Pero bueno, sí, no descartamos que se dé la presión dolarizadora la semana o las 2 semanas previas al 19 de noviembre. Por eso digo, relativa calma en estos días, pero consideramos que dada la incertidumbre la demanda va a volver. Con Ceres y Ceres, por ahí preferimos quizás estar parados más en títulos cortos que te permitan capturar la inflación de 2 dígitos que vamos teniendo en estos meses. Si en esto que decíamos hay un mejor escenario para este tipo de bonos al disminuir la probabilidad de una dolarización y aumentar las presiones inflacionarias, y que el mercado va teniendo menos miedo hacia la deuda en pesos. Bueno, por ahí nosotros, como decía, dada la incertidumbre, preferimos estar parados en títulos cortos, más que pensar en X24, 25, 26, bueno, por ahí no nos animamos todavía a extender duration. Dollar Link, como decíamos, bueno, si bien va habiendo una presión de corto plazo vendedora ante la
buena primera vuelta del oficialismo, que incentiva a mantener el oficial sin cambios. Bueno, lo que decíamos, en el mediano plazo vemos necesario el ajuste, por lo tanto seguimos estando posicionados en este tipo de instrumentos, pensándolo como trade, obviamente para clientes que necesiten cobertura, DollarLink es lo que hay, y lo preferimos incluso a Old Duales, ya que si bien está muy bueno el instrumento por la doble cobertura, pero incluso con el ajuste siguen estando en rendimientos muy negativos que no vale la pena pagar. Tasa fija, por ahí van quedando pocos instrumentos, venció un TO23, que era un bono a tasa fija, ahora vence la 10 de octubre. Bueno, se van como reduciendo las posibilidades de colocar instrumentos a tasa fija atractiva. Obligaciones negociables también siguen ante esto que decíamos, ¿no? Por ahí la gran demanda por cobertura que hubo y por estar dolarizados hizo que estos instrumentos estuvieran muy demandados al tener una economía muy encepada también, mediante que las empresas no tienen a dónde irse. Entonces vemos que los rendimientos no reflejan el riesgo argentino de estar posicionado en una empresa argentina con el contexto económico actual. Son tasas poco atractivas que no reflejan el riesgo, entonces por ahí lo vemos solo si no hay otra opción para dolarizar la cartera, pero la mayoría de las ONs, ley local y ley extranjera, están rendiendo negativo. Bueno, los globales, como decía recién, estamos más constructivos sobre este tipo de bonos, sus paridades, sí pensándolos para un posicionamiento de mediano o largo plazo, en los que nos posicionamos en global como trade electoral, porque también les vemos mucha volatilidad de cara al balotaje y hacia adelante, pero sí son bonos que están por el piso, por así decir, que siempre ante cualquier señal a nivel internacional de mejora de expectativas o de cambio, bueno, reaccionan positivamente. Acciones del panel líder, bueno, como decíamos recién, al dejar de jugar en la carrera, Juntos por el Cambio y lo que implicaba políticas o reformas que favorecieran el sector privado, al ya no estar este escenario, y aún con mucha incertidumbre, nos mantenemos al margen. Y los CDR, sí, obviamente siguen siendo un instrumento atractivo para salir de estar exentos del riesgo local. Y por ahí tuvimos un par de clientes, o por ahí muchas carteras se posicionaron en CDRs buscando cobertura cambiaria, ¿no? Es decir, bueno, por ahí nosotros íbamos armando carteras con CDRs low beta, es decir, CDRs que no se movieran o que no reaccionaran fuerte ante el movimiento de los índices en Estados Unidos. Si subían fuerte, estos CDR no iban a subir fuerte, y si bajaban fuerte, tampoco iban a bajar fuerte. Un poco ese es el concepto de low beta. Entonces, bueno, por ahí muchos se fueron posicionando en esos CDR, no pensándolo como una inversión en una acción de Estados Unidos, sino como un papel que te cubra del CCL. Y en eso, si miramos para atrás, va a depender mucho del nivel en el que entramos, en el nivel de CCL en el que entramos. Si se entró alrededor de los 950 o 1.000 pesos, bueno, hoy ese CDR ya vale mucho menos, pero por ahí sí, eso lo seguimos manteniendo, por lo menos hasta el balotaje. Es decir, nos saldríamos a vender esos CDR que en su momento se compraron por cobertura, esperando justamente que cuando vuelva a esta presión dolarizadora previo a las elecciones, bueno, ya está cubierto con estos instrumentos. Así que bueno, hasta aquí llegaría la presentación. No sé por ahí si
Si quieres ahí que hagamos un espacio de preguntas. Sí, obvio, quien tenga alguna consulta, ya sea conjuntural, o particularmente sobre algún instrumento, siéntase libre de desmutearse y consultar libremente. Buen día, mi nombre es Nairales, yo tengo una consulta. Sí, cómo no, adelante. Quisiera preguntar si recomienda comprar CDRs ahora o esperar el resultado de las elecciones. Sí, yo como, por eso hacía esta distinción, si el CDR lo tengo como posición de cobertura o como una posición de inversión en Estados Unidos, en empresas a largo plazo. Sí, pero bueno, dada tu pregunta, en cualquiera de los dos casos, mirando el precio del CCL actual, por ahí incluso capaz que pueda caer un poco más dado el régimen de exportaciones, a medida que se vaya viendo mayor oferta de dólares, puede aflojar un poco más el CCL. Yo sí aprovecharía los niveles actuales para entrar ahora, previo al balotaje. No sé si entraría posterior a eso, dado, bueno, el riesgo que tenés de que el CCL se te vaya. Incluso tampoco conviene entrar ahí los días previos porque ya tenés un CCL, como vemos recién, muy exacerbado en el pico del overshooting. Entonces, bueno, por ahí sí, estos momentos más de relativa calma son interesantes y prudentes para entrar. Buenísimo, Mari, gracias. Y tengo otra consulta que me la dejaron por el chat, que es respecto a la gente que tiene obligaciones negociables, que entró previo al overshooting, que incluso mucho antes de las PASO, pero que bueno, está viendo que los rendimientos están bajando porque bueno, justamente no son hard dollar. Entonces la consulta específica es, ¿las vendo o las conservo? Bien, sí, yo lo que haría en ese caso es mantenerla porque vos ya la tenés en cartera, incluso ya teniéndola en cartera, justamente al haberte caído el rendimiento, es porque subió el precio de esa ON, entonces vos ahí ya te hiciste de esa diferencia. Digo, por ahí las ONs no las vemos atractivas si hoy tengo que ingresar de cero, digamos, dado los rendimientos actuales. Si ya las tengo de antes, yo las mantendría hasta el balotaje, justamente como cobertura y como instrumento hard dollar. Y sí, lo que después iría siguiendo más de cerca, pensando en el año que viene, porque, a ver, el miedo que nos da en esos instrumentos es que el día que levanten el cepo de la economía, toda la demanda de esos instrumentos se vuelque al dólar. Entonces, el que tenía ON se quedó como, bueno, ya nadie va a querer ese papel y los rendimientos van a reflejar lo que tienen que reflejar. No vemos, como decía, ese escenario de salida del cepo brusca ahora, este año, pero bueno, sí, para quien esté posicionado en ON, lo tendría de cerca, cuando se vaya viendo, va a depender mucho también del candidato que gane, pero bueno, que se vaya hasta que la economía sale del cepo cambiario, ahí sí yo me iría saliendo. Bien. Y hay otra consulta que es respecto de un fondo que es el fondo, creo que se llama Acciones Argentinas. Me consultaron si crees prudente salir de ese fondo o mantenerlo. Sí, por ahí no sé qué fondo será o cómo estará posicionado en cuanto a los sectores. La mayoría de los fondos en acciones estaban muy ponderados en acciones energéticas, pero digo, capaz que tenemos un fondo que está mayormente posicionado en bancos, por eso habría que ver un poco cómo está dentro y viendo esta divergencia que veíamos dentro del universo Merval, lo que pasa con bancos y lo que pasa con exportadoras. Yo en realidad preferiría estar fuera del Merval, dada
la volatilidad que va habiendo en estas semanas y por ahí para estar fuera de la sorpresa electoral que se pueda dar, por ahí no vemos un escenario de que Milei ganando sea favorable para las acciones argentinas o que Massa ganando sea favorable para las acciones argentinas. Digo, el driver todavía no termina de estar claro como para decir, bueno, me quedo posicionada en esto esperando que a nivel precios tampoco es que está en niveles baratos, por así decirlo, si miramos los fundamentos también de las acciones, entonces no es que yo, bueno, entro barato y cualquier repunte lo voy a poder capturar, porque tampoco, entonces, bueno, por ahí sí capaz se puede aprovechar algunos de estos días donde las acciones vuelan, por así decirlo, para retirarse en esos fondos. También sí es cierto que va viendo, se vio incluso previo a las elecciones, cierta demanda de acciones en pesos. Si vos mirabas la ADR afuera estaba cayendo, si mirabas la acción acá tenías un 5, 6 arriba. Esto de que medio que los pesos no saben hacia dónde ir, entonces ahí sí hubo mucha demanda de acciones en pesos, si las miramos en pesos. Pero las acciones, mirando los ADR, sí se da este escenario de que las vemos caras actualmente. Claro. Sí, me parece que creo que este tema de los drivers, ayer vimos un contado con liquidación que llegó a caer creo que un 7% y terminó casi 1% arriba, una cosa así. Entonces, bueno. Sí, la volatilidad es increíble. Sí, muchos nos escribieron, de hecho, diciendo, che, el CDR se me está yendo, ¿qué hago? ¿Lo vendo? ¿Lo dejo? Bueno, es propio, ¿no? De que se está acomodando este escenario, a ver quién se alinea con quién, y cómo llegan, ¿no? al balotaje. Sí, tal cual. Un poco con el diario del lunes, el momento para salirse del CDR era el viernes previo, pero ¿quién se iba a quedar con pesos líquidos un viernes previo a las elecciones? Y yo ahora, si se le cayó tan rápido que tampoco te dio tiempo de decir, bueno, salgo a vender todas mis posiciones. Por eso nosotros vamos prefiriendo, bueno, aguantar y esperar, porque seguro vuelve la demanda por dólares. Así que mantendremos los CDRs. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Si no, cerramos acá el café bursátil. Mari, te agradezco un montonazo por la presentación, la verdad es que súper clara. Te dejaron ahí un mensajito en el chat. A ver. Genial. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un placer y bueno, podremos ver más adelante seguramente. Bueno, cualquier consultita, estamos en contacto vía WhatsApp o llamada. Les agradecemos un montón a todos por sumarse. Muchas gracias. Bueno, Chao. buen día, hasta luego. Hasta luego.